Hola, ¿qué tal? Soy Juan Jesús Muñoz García, profesor de CD. Bueno, tenéis ahí titulaciones, soy doctor en psicología ya hace un porrón de años, así que no nos vamos a extender. Psicólogo clínico, trabajo actualmente en el Centro Hospital San Juan de Dios, soy allí coordinador de rehabilitación del área de salud mental y me dedico sobre todo al trastorno mental grave. Nosotros tenemos allí varios dispositivos de, como digo, trastorno mental grave, una unidad de cuidados psiquiátricos prolongados. También tenemos una unidad novedosa llamada de rehabilitación y retorno a la comunidad. Y tenemos una unidad de trastornos de la conducta alimentaria de media estancia. Muy interesante, como veis todo. Bueno, y diversos dispositivos. Cuento todo esto porque tenemos plaza PIR y es algo que me enorgullece decir a la hora de presentar la asignatura de clínica, porque, bueno, pues la práctica totalidad, no sé si uno o dos de los residentes que han pasado, tengo en San Juan de Dios, han sido alumnos CD. Soy también especialista en psicología forense y neuropsicología y tengo la suerte de ser tutor PIR. Bueno, en lo que atañe a la asignatura de Clínica 2, la verdad es que yo imparto un buen número de temas y un buen número de temas relevantes. Relevantes por el contenido de las temáticas y relevantes también por el número de preguntas que caen en las diferentes convocatorias. Bueno, podríamos haber hecho un resumen de todas las convocatorias, pero entiendo que es bastante significativo con las tres últimas. Y como veis ahí, en las tres últimas convocatorias, dentro del reparto que hacemos en la academia de las materias, que puede oscilar, ¿no? Puede ser una pregunta una vez, puede considerarse de una temática, otra de otra, pero en la práctica vemos que tenemos 19 preguntas en 2019, 30 en 2020 y en la convocatoria recientemente realizada ha habido 35 preguntas. Enfatizo, ¿no? En ese 35. Como veis, bueno, la distribución es relativamente desigual. Hay unas convocatorias en las que unos temas son más relevantes, otras en las que otros temas van adquiriendo importancia. Pero bueno, siempre intento decir que si hiciéramos un promedio global, el tema más relevante habitualmente, o los temas más relevantes, son el tema 13, que es el de trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, y el tema 17, que es el de trastornos de la personalidad. Un tema evidentemente de amplios contenidos y de una notable relevancia para el examen y para el ámbito clínico. El resto de temas que imparto son el tema 11, que es el de trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Ahora comentaremos algo de cada uno de estos temas. El tema 12 de trastornos disociativos, el 13 ya lo he nombrado, el 14 es disfunciones sexuales, trastornos parafílicos y la disforia de género. En la última convocatoria fue el tema que aglutinó un mayor número de preguntas, concretamente 9. El tema 15 es el trastorno del ciclo sueño o vigilia, un tema que también con cierta presencia y o significativa. Y el tema 16, como anticipé este año en las clases, era un tema relativamente residual en el caso de la psicología clínica de adultos, pero la publicación de los nuevos manuales de Belloc y colaboradores y de Fonseca en lo que es relativo a los tratamientos psicológicos en adultos han hecho que ya sea un tema que tiene presencia en el examen. Bueno, otra gráfica comparativa, simplemente porque veáis de forma redundante más de lo que he estado explicando o en otro formato. Veis ahí un poco la distribución de las preguntas por temas en relación a otras convocatorias. Pero bueno, quizá lo más significativo y lo que resume esta diapositiva es que el conjunto de temas 11 al 19 que yo imparto, pues tienen, como he dicho antes, una presencia significativa en el examen PIR. No he hablado del tema 18, que lo llamamos términos culturales para el malestar, y que básicamente se centra en la psiquiatría transcultural, es decir, patologías, expresiones sintomáticas, signos, síntomas de otras culturas. Solo hubo una pregunta en el examen PIR acerca del síndrome de Coro, pero nunca se sabe si puede aparecer nuevamente otra pregunta y por eso es importante seguir contando con ese tema. Y luego estaría el tema 19, nuevos desarrollos en psicología clínica, en el que bueno, ofrecemos una perspectiva global de las diferentes clasificaciones diagnósticas vigentes en la actualidad, la norteamericana, es decir, el DSM-5, y la de la Organización Mundial de la Salud, es decir, la CIE-11, aparte de incluir algunos cuadros sindrómicos que no están recogidos en las clasificaciones internacionales, como pudiera ser el síndrome de alienación parental o el síndrome de evitación experimental. No voy a extender demasiado. El tema 11 de trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Como veis en las diapositivas y sobre todo en la inicial, incluyo
logotipo, la imagen de los nuevos manuales CEDE. Quizá esta es la principal novedad, la principal aportación, y os diría que es una aportación fundamental. Son unos manuales muy trabajados, unos manuales con los contenidos actualizados de todo lo que puede ser relevante de cara al examen. La publicación de estas dos obras que he mencionado antes, amén de otros textos, otros artículos, otras evidencias empíricas en las diferentes temáticas, están recogidas en estos manuales. Este año hemos optado por dividir el manual de clínica en dos partes. Más allá de la división de los temas hasta el número 10 en un manual y del 11 al 19, que son los que imparto yo en otro, hemos decidido extraer, sacar del libro la parte dedicada a los tratamientos y o procedimientos psicoterapéuticos. ¿Por qué? Porque ya estaba adquiriendo una relevancia en el PIR suficiente, ya era un elemento significativo que requería pues una mayor profundización y que probablemente el sacarlo de los manuales facilita también el estudio y un mejor aprendizaje. Amén de que, como os digo, nos ha permitido también hacer una ampliación mayor que tenga en cuenta consideraciones que pueden ser objeto de pregunta en el examen. Rápidamente, los temas. El tema de trastornos sintomasomáticos y trastornos relacionados versa sobre los antiguamente denominados trastornos somatomorfos. Las preguntas en el PIR son bastante variables. Ahora mismo se está preguntando bastante por elementos relacionados con el DSM-5 y dentro de preguntar cosas alternativas, te digo, caracterización de los trastornos por el DSM-5, podríamos decir que para el trastorno de ansiedad por enfermedad, antiguamente denominado hipocondría, ahí sí que se preguntan postulados teóricos, planteamientos psicoterapéuticos, etc. Reseñar que evidentemente los manuales CEDE giran en torno al DSM-5, que sería el que vehiculiza, el que da estructura a los temas, y de forma anexa se incluyen aquellas patologías o aquellas denominaciones o entidades nosológicas CIA 11 que tienen que ver con las del DSM-5. Tema 12 de trastornos disociativos es un tema que en las últimas convocatorias está cogiendo una importancia mayor, sobre todo en lo que se refiere al preguntar a contenidos nuevos. Clásicamente se preguntaba por la amnesia disociativa, los diferentes subtipos o el trastorno de la personalidad múltiple, denominación coloquial, pero en las últimas convocatorias se están preguntando cuestiones acerca de los tratamientos para estos trastornos que aparecen recogidas, por supuesto, en los manuales CEDE a partir del texto de Belloc y colaboradores. Trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Tradicionalmente ha sido un tema que ha tenido mucha variabilidad en las preguntas y sigue siendo así. Pero bueno, como os digo, las diferentes actualizaciones que estamos realizando han permitido que, por ejemplo, en la última convocatoria, pues tanto en este como en otros temas pudieran ser contestadas prácticamente el 95% de las preguntas con los manuales CEDE y sin actualizar, es decir, con mayor actualización, pues más fácil todavía o mayor porcentaje preveemos, ¿no?, en próximas convocatorias. Las preguntas son de todo, como os digo, criterios diagnósticos, curso de los trastornos, teorías etiológicas, aspectos relacionados con la evaluación o con el tratamiento. Por eso un tema en el manual es un tema extenso. Disfunciones sexuales, trastornos parafílicos y disforia de género es un tema que habitualmente pues siempre han estado recogidas en las preguntas, en el texto, ¿no?, en los manuales CEDE, y en esta última convocatoria, sin más lejos, pues también fue así. Se pregunta sobre todo caracterización de las disfunciones sexuales y también aspectos de tratamiento de las disfunciones y de las parafilias. En el caso de la disforia de género, últimamente están preguntando aspectos definitorios y relativos al curso y o evolución de la patología. El tema de trastornos del ciclo sueño-vigilia era un tema que prácticamente tenía una presencia semi-residual en el examen hasta prácticamente las 4 o 5 últimas convocatorias, en las que progresivamente ha ido adquiriendo mayor importancia y mayor número de preguntas. En este caso suelen ser preguntas de una dificultad moderada alta, en el sentido de que preguntan aspectos muy concretos, pero nada que no esté recogido en los manuales. En este caso las preguntas
son, como digo, sobre aspectos muy específicos, sobre todo del DSM-5. Insisto que están recogidas en los manuales CEDE, amén de las ampliaciones ya reseñadas del texto de Bellot y colaboradores u otros manuales de referencia que pudieran ser útiles en esta temática. El tema 16 de trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta, tal y como anticipé en la primera diapositiva, pues era un tema de escasa relevancia porque, bueno, en el reparto que hacemos un poco de las materias nosotros en CEDE, las preguntas que tenían que ver con este tema eran más bien con trastornos que antiguamente eran considerados del espectro infanto-juvenil, ¿no? A saber, el trastorno de conducta, antiguamente denominado trastorno disocial, o el trastorno negativista desafiante. Sirviendo esto de muestra, pues el tema de la piromanía, cleptomanía o el explosivo intermitente no estaban teniendo carga de preguntas. Pero se anticipaba y anticipamos en las clases del año pasado, no se me olvida, que la publicación del manual de Fonseca, en el que se hacía hincapié en procedimientos psicoterapéuticos o terapias psicológicas, ¿no?, para estas afecciones, e incluso para alguna no recogida en el DSM, pero sí en la CIE, como el comportamiento sexual compulsivo, pues podría ser objeto de pregunta. Y pues, la primera en la frente, ¿no? Esto fue objeto de pregunta, aparte de una acerca del curso también de la cleptomanía. Textos sencillos o contenidos, mejor dicho, sencillos, recogidos también en los manuales. El tema de trastornos de la personalidad es un tema amplio, como veis en casi todas las diapositivas presento un pequeño resumen de aquello que es relevante de los temas y en esta es el más pequeño y diréis, pero si es el tema más grande, pues precisamente por eso es difícil resumir. Es una temática en la que puede caer de todo, desde definiciones de los trastornos, que son los aspectos más sencillos, también patologías o formas de expresión de la personalidad relacionadas que no tienen necesariamente por qué ser consideradas patológicas. A todos nos viene a la mente la psicopatía, tan en boga, ¿no?, en tertulias televisivas en la actualidad. Modelos explicativos de los trastornos de la personalidad patológica y normal, reformulaciones de los trastornos, tanto en el DSM en la sección tercera como en la CIE 11 con su nuevo y transgresor planteamiento definitorio de los trastornos de la personalidad y sobre todo, y ahí aparece una de las justificaciones de esta separación que hemos hecho en los manuales, ese hincapié en el examen PIR en las últimas convocatorias en preguntas acerca de terapias de tercera generación. Más allá de la terapia dialéctica conductual, el procedimiento basado en la mentalización, la terapia basada en la transferencia de Otto Kemper y otros procedimientos, incluso me atrevería a decir la terapia interpersonal, la sempiterna terapia cognitiva de Beck, pero sobre todo las terapias de tercera generación son las que están teniendo cada vez mayor presencia en el examen PIR y, como os digo, son contenidos que tenemos recogidos en estos potentes manuales que ya teníamos, pero que han sido todavía mejorados por parte del conjunto de profesores de CEDE. Sin más, esta sería la presentación de esta asignatura de Clínica 2 y espero veros en los cursos y que hagamos un aprovechamiento profundo, bidireccional de los contenidos impartidos y, como siempre os digo, ¿no?, me gusta veros en las clases y todavía me gusta más encontraros luego en una plaza PIR. Así que muchísima suerte. Nos vemos.